Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque Inclina su oído hacia mí el día que hoy toco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Montaña de muerte, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. el Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando sin fuerzas de salud. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Alma mía, recobra tu calma, el Señor fue bueno conmigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mi pies en la caída. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación, y siempre seré su Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, continuamos en la semana del catequista y de la catequesis. Damos gracias a Dios por la misión y la labor de nuestros catequistas y seguiremos reflexionando sobre esta importante misión que compartimos pues todos nosotros. Con alegría y amor abramos el corazón a Dios para ofrecerle nuestra alabanza en esta mañana, y vamos también a unirnos para darle gracias a Dios por el don de la vida en mi querido hermano el padre Rafael Morales, el párroco de San Rafael del Moján y vicario episcopal de La Guajira. Darle gracias a Dios por el don de la vida de él. Él fue mi compañero y de hecho fuimos ordenados juntos. Así que le doy gracias a Dios por él y pido al Señor que le conceda mucha salud y que le ilumine en el ministerio que él ejerce a favor del pueblo marense, el pueblo de La Guajira. Queridos hermanos, también ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de los oferentes de esta misa, cuyas intenciones van a poder ver en la edición editada en nuestro canal YouTube, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Maracay. Con humildad presentémonos ante Dios, sabiendo cuánto le necesitamos. Pidámosle perdón por nuestros pecados, pidámosle la gracia para ser felices.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Como agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, durante esta semana de la catequesis, también la palabra de Dios nos anima a ir reflexionando acerca de esta misión, este ministerio que de algún modo a todos nos compete, porque todos estamos llamados a ser catequistas, es decir, maestros en la fe, ¿verdad? Y un maestro, para ser bueno, primero tiene que formarse, y estamos en esta semana formándonos, ¿verdad?, sobre nuestro rol y nuestra misión de catequistas. Están aquellos que son llamados a vivir este ministerio de manera particular en la formación de niños, jóvenes y adultos para recibir los sacramentos, pero hemos sabido que por el bautismo todos participamos del profetismo de Cristo y de algún modo estamos llamados a manifestar lo que el Señor nos da a conocer a través de su palabra, ¿verdad? Y darlo a conocer no solamente a través de nuestros labios, a través de la predicación, a través del compartir de nuestro testimonio, sino también a través de una vida transformada por eso que aprendemos, transformada por lo que Dios nos anuncia, por lo que Dios nos pide. Hemos escuchado aquí que María y los parientes de Jesús quieren estar con Él. Este deseo seguramente lo tienen muchos de ustedes que están en sus casas, que no han podido venir a celebrar una misa en el templo, porque en este tiempo de pandemia no se puede. En el caso de María y los parientes estaban impedidos porque la sala estaba llena, no cabía un alma en esa habitación, y también Jesús no tenía apuro. ¿Por qué? Porque no es que despreciara a María y a sus demás parientes, pero sí aprovechaba cualquier oportunidad para enseñar, y él decía: yo estoy aquí en familia, donde hay gente que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, es también mi familia, mi madre, mi hermano y mi hermana. Entonces, lo primero es eso, ver que nosotros probablemente estamos viviendo lo que María y los parientes vivieron, ¿verdad?, cuando no pudieron estar allí con Jesús en ese momento, ¿verdad? A veces Dios los permite y tenemos que esperar y confiar en el Señor lo mejor, ¿verdad? Aún en las circunstancias difíciles debemos esperar y confiar en el Señor, esperando siempre de Él lo mejor. Y por algo permite no solamente las cosas buenas que nos suceden, también por alguna bendición está detrás de algo que nos entristece probablemente, que nos angustia y que Dios permite también en nuestra historia. Entonces, paciencia como María y los parientes de Jesús,
y descubramos entonces lo que significa ser familia de Cristo. Decía él que lo que nos une filialmente a él, lo que nos hace sus hermanos, lo que nos hace su familia, es que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Es importante entonces, queridos hermanos, estamos además en este mes de septiembre, en muchos países se celebra como el mes de la Biblia. En Venezuela se suele celebrar en el mes de octubre, pero en la mayoría de los países se celebra en el mes de septiembre, y es porque en este mes nuestros hermanos evangélicos celebran también la traducción, la primera traducción de Reina Valera, ¿verdad? Que fue en una fecha en el mes de septiembre que fue publicada, y nosotros los católicos lo celebramos también por San Jerónimo, que el último día de este mes celebramos su memoria, y es el primer traductor de toda la Sagrada Escritura, que la tradujo del hebreo y del griego al latín. ¿Bien? Entonces es un hombre que conoció mucho la palabra de Dios, y es por eso que este mes suele celebrarse como el mes de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Que lo primero, el comienzo para formar parte de su familia es que escuchemos, que abramos el oído, que leamos la palabra de Dios, que nos enteremos de lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí nos tendríamos que preguntar nosotros, en nuestro rol de catequistas, todos nosotros, de proclamadores de la fe. Para poder proclamar la fe primero tenemos que vivirla, para poder anunciarla, y tenemos que conocer lo que esa fe implica. Entonces para eso además tenemos que formarnos, y para todo eso es necesario escuchar, es necesario leer, es necesario aprender. ¿Bien? La catequesis nos tiene que animar a esto primero que todo, a escuchar, a que procuremos enterarnos de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y escuchar no solamente es prestar oído cuando la palabra de Dios es proclamada, es también abrir el corazón cuando estamos en oración y descubrir cómo Dios nos va hablando, no solamente a través de la Sagrada Escritura, sino también a través de los acontecimientos históricos. Aprender a escuchar a Dios también cuando Él nos va indicando por la gracia del Espíritu Santo a descubrir y entender las situaciones que vivimos, las cosas que oímos y que experimentamos. Entonces, lo primero para formar parte de ser familia de Jesús es escuchar. Pero no nos podemos quedar ahí, eso es solo el comienzo. Poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Este es el otro y gran desafío. Algunos nos quedamos de pronto escuchando. Nos quedamos tan solo bien enterados y bien informados de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide. Pero lamentablemente no todos damos el paso a atrevernos a poner en práctica eso que sabemos, eso de lo que ya estamos enterados. O queremos hacer trampas, y es lo que Jesús criticó con tanta frecuencia a los fariseos, que querían acomodar la palabra de Dios, entendiendo lo que Dios quería de ellos. Ellos querían acomodarla para que la palabra de Dios, en vez de sustentar la voluntad de Dios, fundamente más bien sus deseos. ¿Me explico? Y así querían en algunas ocasiones manipularla. Vemos que en las tentaciones que Jesús en el desierto, cuando Jesús fue tentado, el mismo diablo hace uso de la palabra de Dios para querer engañarlo. Así que por eso no solo basta conocer la palabra de Dios, necesitamos también del Espíritu Santo que nos haga entender genuinamente
cómo interpretar la palabra para que no haga mi voluntad o la voluntad del criterio mundano, sino la voluntad de Dios. Porque es en su voluntad donde no solamente vamos a llegar a ser familia de Jesús, en su voluntad vamos a encontrar la felicidad. Si tú confías que Dios te ama como padre, y si tú has vivido la experiencia o vives la experiencia de ser papá o mamá, seguramente sabrás que tu mayor felicidad es ver a tus hijos felices. Pues eso es lo que siente Dios y debes confiar en eso. Qué terrible cuando tus hijos dudan de que tú quieres su felicidad, que de pronto prefieres ser tú feliz antes que ellos. Lamentablemente hay algunos padres que actúan de esa manera, que piensan más en su propia felicidad que en la de sus hijos. Pero para un padre que ha tratado de evidenciar de todos modos cuánto quiere que su hijo sea feliz y ve cómo a veces desconfía el hijo, pues eso tiene que hacernos pensar a nosotros que a veces hemos actuado nosotros así con Dios. Hemos desconfiado de Dios creyendo que su felicidad está en otra cosa que no es nuestra felicidad, y no es así. No es así. Nos toca entonces confiar en esa palabra. ¿Y esa confianza cómo se demuestra? Poniendo por obra lo que Él nos pide. Yo les animo a que en su casa hagan el ejercicio de meditar y reflexionar la primera lectura que está tomada de la carta a los Proverbios, capítulo 21, versículo 1 al 6 y 10 al 13. No tienen una temática específica. Son más bien diversas sentencias, enseñanzas de cómo vivir, de cómo actuar. No las medito porque son diversas y tardaríamos bastante tiempo en reflexionarlas. Eso lo dejamos más bien para la casa. Pero yo creo que lo que podemos aprender de la lectura, de la primera lectura del día de hoy, es que además es un libro llamado de estilo sapiencial. Sapiencial significa de sabiduría. Son directrices que nos van encaminando hacia la felicidad. El catequista no solamente da a conocer, informa acerca de las doctrinas que nosotros creemos. El catequista también enseña el camino que Dios nos traza para que seamos felices. El catequista no solamente debe mirar si el niño sabe repetir bien el credo o el Padre Nuestro, si el niño sabe cómo comportarse en la misa. El catequista también tiene que mirar a la vida del niño, cómo se está comportando. Si para el niño, para el joven, para el adulto que está siendo catequizado, la palabra de Dios se está traduciendo en vida. Si aquello que está aprendiendo lo está llevando a la vida. El catequista debiera ver eso. Y al catequista no me refiero solamente al maestro que transmite la fe, sino también al padre y a la madre de familia que está ayudando en la formación de la fe del niño, al padrino, a la madrina, a los tíos, etc. Velar porque nuestros hijos no solamente estén bien enterados de la palabra de Dios, sino que también estén aprendiendo a cómo poner por obra lo que esta palabra nos enseña. Así que ánimo, queridos hermanos, sigamos en nuestra misión, en nuestro rol de ser catequistas todos, ¿verdad? Y promovamos entonces no solamente el escuchar bien la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica. Demos el ejemplo y que nuestra felicidad nos ayude a animar a otros a que sean felices, en donde nosotros somos felices, en el conocimiento y práctica de la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Amén.
Con humildad y confianza presentemos al Señor nuestras súplicas. Pidamos al Señor por toda la Iglesia Universal, muy especialmente por nuestro catequista en esta semana que estamos celebrándoles, pedir al Señor para que siga llamando en su iglesia, para nuestras comunidades parroquiales, hombres y mujeres dedicados a promover no solamente el conocimiento, sino la vivencia de la fe en una vida según la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor, por intercesión de María de Coromoto, para que se renueve la fe en toda la extensión de nuestra patria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor por tantas personas que no cuentan y comunidades que no cuentan con catequistas, con hombres que promuevan la fe. Hace poco celebramos el domingo, no lo celebramos porque cayó en domingo, la fiesta de los mártires coreanos. En Corea sucedió algo muy interesante, no podían llegar sacerdotes y la fe comenzó a transmitirse, a difundirse y a mantenerse, a fortalecerse gracias al testimonio de catequistas, de laicos, no de sacerdotes ni religiosas, de laicos que promovieron la fe. Pidamos al Señor también por las familias que hoy no pueden venir al templo, a la iglesia, pero que están llamadas a ser promotoras de la fe ahí en sus hogares. Que el Señor les conceda las luces para poder ejercer bien su misión profética entre sus hijos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por cada uno de nosotros, para que, siendo afortunados al poder escuchar la palabra de Dios, no dejemos en saco roto lo que hoy estamos recibiendo, sino que sepamos llevarlo a nuestra vida y compartirlo a los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de los oferentes de esta misa, para que el Señor, escuchando hoy sus necesidades, les conceda a cada uno de ellos lo que hoy con amor y fe piden. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio te invito a poner en el altar de tu corazón esa intención que hoy traes a la misa de hoy. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas que le vamos confiando en tu gran amor por nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, en especial los que esta mañana te encomendamos en esta misa. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María del Rosario, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Tomás de Villanueva y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Podemos saludarnos desde lejos. Hermanos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar en esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor, sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Perdona mis pecados y deseo ardientemente que vengas a mí, pero como no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Amén. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita.
Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Saludamos a nuestra Madre pidiendo al Señor para que sepamos nosotros como ella acoger la palabra de Dios, no solamente quedar enterados, sino dejarnos transformar por esa palabra, como lo hizo María. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, para ser verdaderamente felices, conociendo lo que Dios quiere de nosotros y poniendo en práctica lo que Él nos pida, así le demostraremos nuestra confianza. Para ello podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa